todas. Yo me presento, soy Pablo Vares, coordino actualmente el Grupo de Amnistía Internacional de Valencia. Amnistía Internacional, muchos de vosotros la conoceréis de algún acto anteriormente y normalmente pues, está asociada a todos los logros que ha conseguido en derechos humanos. Consiguió, entre otras cosas, la Convención contra la Tortura, tiene una lucha muy importante contra la pena de muerte y muchas veces la gente la asocia con todos estos derechos que se llaman derechos civiles y políticos, que tienen que ver un poco con la libertad de expresión, con que no te puedan encarcelar, todo esto. Una parte muy importante de Amnistía Internacional, de la lucha en derechos humanos, es la lucha por los derechos económicos, sociales y culturales. Son todos estos derechos que permiten tener oportunidades a las personas. La pobreza es la negación de todos los derechos humanos. Pues la pobreza es una causa estructural y hay que lucharla con normativas. Y para eso hay normas legales, y, entre otras cosas, la Convención de los Derechos Humanos, para evitar que se llegue a esta situación. Amnistía Internacional, en julio de este año, junto con Greenpeace y Intermón Oxfam, ha incluido una campaña que se llama Blinda tus derechos, en la que intentamos cambiar el artículo 53 de la Constitución. El artículo 53 establece que hay algunos derechos humanos que están anteriormente reconocidos en la Constitución, que tienen acceso legal, como pueden ser la libertad de expresión, la educación y otros que no necesariamente, como son la vivienda o la sanidad. Estos derechos tienen que estar protegidos por una ley, pero no pueden ir a exigirlos a un juez sin esa ley que la apoye. Aparte de esta campaña sobre cambiar la Constitución para que sean reconocidos todos los derechos por igual, tenemos, entre otras, dos campañas importantes sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Una tiene que ver con la vivienda, Una puerta y una historia, esto también ha empezado en septiembre y octubre de este año, y otra es a raíz del informe que publicamos en abril de 2015 sobre los efectos que ha tenido el cambio del Real Decreto Ley sobre la sanidad de muchas personas que han quedado desprotegidas a este derecho a la salud. Entonces, alrededor de este tema nos van a hablar Carlos López, que es activista de Amnistía Internacional y que nos hablará sobre el informe que ha publicado Amnistía Internacional. También hablará posteriormente Joaquín Ichavila, que viene del Sindicato de Médicos de Asistencia Pública, que va a contar un poco la experiencia de los trabajadores con esta normativa. Y finalmente contamos con Raquel Aragón, que dará un punto de vista más jurista y más sobre experiencias que ha vivido en este sector. Entonces, ahora le paso ya a Carlos. Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Carlos López, como ha comentado Pablo. Y bueno, yo les voy a explicar brevemente, intentar hacer un resumen del informe que en abril presentó Amnistía Internacional sobre el título de Sin tarjeta no hay derechos, y que intentaba estudiar y evaluar el impacto en derechos humanos de la reforma sanitaria. El estudio que publicó se refería a Castilla-La Mancha y a la Comunidad Valenciana, pero bueno, yo me voy a fijar más en la Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el derecho a la salud es un derecho humano reconocido en todos los estándares internacionales, y ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25, indica que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Es por esto que la Amnistía Internacional piensa que se están violando los derechos humanos de las personas al haber una discriminación en el acceso a la salud, y una acceso a la salud que estaría reconocida en el derecho internacional por tratados que España ha firmado y que por tanto estaría obligada a cumplir. Y tenemos pruebas evidentes, que luego nosotros vamos a hablar de ello, todas las recomendaciones que diversos organismos internacionales han hecho al Estado español para que cambiara estos aspectos, pero que no los ha hecho. Y es importante que la discriminación, no ya solo la asistencia directa en un caso de urgencia, que ya hemos visto que se podrá solicitar, ¿no?, sino que principalmente es muy importante la discriminación en el acceso a la atención primaria, porque la atención primaria, que es lo que se les corta, digamos, radicalmente el acceso, sería la vía adecuada, o el sitio más adecuado para detectar precozmente casos de trata de personas, de violencia de género, o para prevenir enfermedades antes de que pasen a una fase.
Entonces todo esto nos viene motivado por la reforma sanitaria que aparece en el 2012, en el decreto 16 de 2012, que el aspecto fundamental es que pone fin a la universalidad y crea las condiciones, o mejor dicho, recupera las condiciones que existían previamente al Sistema Nacional de Salud de asegurado y beneficiario. Entonces, además, excluye expresamente a los migrantes en situación irregular, salvo en una serie de circunstancias que el mismo decreto reconoce el derecho a asistencia, que son las situaciones de urgencia hasta que se produzca la alta médica, las situaciones de embarazo, parto y posparto, la asistencia sanitaria a menores de edad y, aunque no estaba recogido en este decreto, pero se recogió con posterioridad, a los solicitantes de asilo y a víctimas de trata de seres humanos. También este decreto reconocía la posibilidad de firmar una serie de convenios especiales para poder tener acceso a la sanidad, para lo cual había que cumplir una serie de requisitos que además obligaban al pago de una cantidad que era de unos 60 euros en menores de 65 años y 157 en mayores de esta edad, y que además excluía expresamente la prestación farmacéutica. Hay que decir que este convenio especial, pues a nivel del Estado, creo que el gobierno reconoció 700 altas, es decir, poquísimas altas acogidas a este convenio. Entonces, si ya pasamos a ver el impacto de esas reformas ya en la Comunidad Valenciana, lo primero que hace el informe de Amnistía es destacar el gran papel de gran parte del sector médico y de las organizaciones y movimientos sociales que han ayudado enormemente a paliar las consecuencias de este decreto. También en la Comunidad Valenciana, en 2013, se estableció el Programa Valenciano de Protección de la Salud, que intentaba, digamos, ampliar o dar más cobertura a este tipo de personas, pero en la que había que cumplir una serie de requisitos. Contar al menos un año de empadronamiento y, tener unos ingresos basados en unos indicadores específicos, pero que en la actualidad suponían no subir de los 800 euros. Hasta 2014, que es cuando más se acabó la parte del informe, se habían acogido algo menos de 3.500 personas a esta ley. Entonces, hemos dicho antes que Amnistía Internacional ha podido constatar en el informe que las trabas al acceso sanitario no solo son por la ley, sino que muchas veces se dan también en aquellos casos en que la propia ley reconocía ese derecho. Y podemos ver cómo a gente que ha ido a urgencias o en embarazos y partos se le dificultaba o se le hacían compromisos de pago que luego generaban facturas, que muchas veces se enviaban con el consiguiente efecto disuasorio que podía tener una persona que está en una situación irregular y que no quiera aparecer en ningún caso como negocio o aparecer en alguna lista, ¿no? Entonces, también había falta de información de ese convenio especial que hemos hablado antes, que el gobierno español reconoce 700 en todo el Estado. La verdad es que no pudimos ver ninguno, o sea, en el informe de Amnistía Internacional no se pudo conocer ningún caso acogido a este convenio. Pero quizá lo mejor que podemos hacer es, en el informe se trataban una serie de casos, entonces he escogido uno de los vídeos de una de las personas que, digamos, ha sufrido esto en su parte. Cuando yo llegué aquí a España, inmediatamente me empadroné y fui por mi tarjeta sanitaria y me la dieron. Cuando entró el gobierno actual, el de ahora, entonces empezó a denegar las tarjetas y pues me la quitaron. Así de sencillo. He estado muy mala del pecho, he estado muy mala de la gripe. He tenido todo frecuente mucho tiempo, más de un año seguido consecutivo, y pues he tomado mucha medicación que yo sola me he comprado en la farmacia. Al principio estaba muy angustiada porque, como según mi conocimiento, cuando una tos te dura mucho tiempo es tuberculosis y yo tenía mucho pavor, hasta que di con médicos del mundo y me empezaron a aconsejar y a tratar, y pues encontré un médico que me podía atender. Estando allí, él me mandó a hacer muchos análisis de sangre, de todos análisis, pero no me mandó a hacer las radiografías. Pero estando allí yo le comenté a la médica que tenía una tos y que me preocupaba, y entonces ella me mandó a hacer las radiografías a otro hospital también. Cierto, no tengo eso, pero no sé qué es lo que tengo, porque necesitaba ir donde un neumólogo, parece que así se llama el médico, y pues sin tener seguridad social pues tampoco tengo acceso a llegar hasta ahí.
Cuando me encontré también con el médico que me atendió, fue tan amable que me sentí como en mi casa, porque nunca un médico que me había dicho, pues, necesitas hacer este examen, este otro, para que estés tranquila, sino que, pues no te puedo hacer nada, pero como no tienes seguridad social, pues no te puedo tratar, no te puedo hacer nada. Es realmente bueno que todas las personas tengan la tarjeta sanitaria, porque la mayoría de inmigrantes venimos sanos a este país, ¿sabes? Venimos a trabajar, no venimos enfermos. A veces el clima nos pone un poquito malos de salud, pero si eso no se trata, entonces hay mucha gente de verdad que se pone muy mal, y ahí sí pasa a ser un grave problema. Entonces, bueno, ya les he comentado que el informe se hizo público en abril, y como sabes, pues en mayo hubo elecciones autonómicas en algunas comunidades autónomas, y entonces, bueno, en algunas han empezado a cambiar la legislación, ahora con los cambios que se han producido en la comunidad valenciana. Se rumorea o se está hablando que a nivel del Estado también pueden haber cambios, pero en principio nos parecía oportuno seguir hablando de la salud como un derecho humano, y sobre todo por intentar que las reformas vayan en la dirección de ampliar la universalidad y no seguir con trabas. Entonces, bueno, una de las primeras medidas del gobierno con la comunidad valenciana, un decreto de ley que regulaba el acceso universal a la atención sanitaria. Las características más fundamentales eran que, bueno, que debía solicitarse, y para poder acceder a ella se debían cumplir una serie de requisitos. Es decir, ser un extranjero mayor de edad, no registrado, no autorizado, que estuviera empadronado en la comunidad valenciana un mínimo de 3 meses, que no tuviera ninguna otra vía, convenios que fuera, de poder acceder a la cobertura del Sistema Nacional de Salud, y entonces lo solicitaba y se le podía dar de alta. Como características de este plan, digamos, es que es exclusivamente en el ámbito de la Comunidad Valenciana, es decir, no concede el derecho al Sistema Nacional de Salud, sino solo en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Las prestaciones serían las de un usuario, digamos, básico, o sea, la cartera común básica, una prestación farmacéutica con la aportación del 40%, que es más frecuente, prestación ortoprotésica y prestaciones de salud pública. El mismo decreto reconoce que podrían haber situaciones especiales en que se podría, digamos, modificar o variar tanto el requisito de empadronamiento como la aportación, aunque en ese caso de ayudas las ligaba siempre a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, con lo cual digamos que no queda claramente definido cómo se podría llegar a esto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hemos visto que esta reforma que se planteó y que tuvimos en el país era una reforma básicamente regresiva, porque hemos perdido el derecho a una universalidad que teníamos antes de ella, y es discriminatoria porque afecta de manera desproporcionada a un colectivo de personas migrantes en situación irregular que van a ver, como hemos visto antes, muy afectado su derecho a la salud a todos los niveles. Entonces, digamos que el informe concluye con unas recomendaciones a los 3 niveles, digamos, posibles de actuación. Por un lado, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ya se le pide que restablezca la universalidad, punto básico, y que de forma inmediata, si eso es así, pues el acceso a la atención primaria como requisito básico, por lo que comentábamos antes, de ser la puerta fundamental para tanto la prevención de la salud como para detectar aquellos casos que pudiera haber de violencia de género o de trato. Por supuesto, si hemos dicho que hay una serie de organismos internacionales que le recuerdan a España que ha firmado unos tratados, unos convenios a los que se comprometió y que no está cumpliendo, pues obviamente la segunda solicitud sería que hiciera caso a esas recomendaciones de esos organismos internacionales. Y el tercero sería que elaborara y publicara una evaluación del impacto sobre el derecho al grado máximo de salud posible de este Real Decreto, de la aplicación de este Real Decreto, y que ese estudio no se olvidara del enfoque de género por las fuentes que hemos dicho desde la acceso a la atención primaria que puede afectar en mayor grado a la mujer. En la Comunidad Valenciana, bueno, lo que queremos es que el gobierno garantizara el derecho a la salud de todos sus residentes sin mirar la situación administrativa de cada uno, que fuera realmente un acceso universal a la sanidad. El segundo punto es como el primero, es decir, pues que el empadronamiento no sea obstáculo. Lo mismo que antes, que se realizaran evaluaciones de impacto con enfoque de género, que casos como el de Alicia sean solucionados, y por último,
que inste, porque en estas nuevas medidas que ha hecho el gobierno, en peticiones del gobierno que consulta a las autonomías, pues que inste al gobierno central a restablecer la universalidad de este derecho. Y por último, más de cara ahora que vamos a las elecciones generales, ¿cuáles serían las recomendaciones de la Amnistía Internacional a este respecto a los partidos políticos? Primero, incluyan en sus programas compromisos que garanticen la sanidad, el acceso a la sanidad universal sin ningún tipo de discriminación. Y luego, por tanto, que se comprometan a modificar el Real Decreto para que adapte la legislación interna a toda la legislación internacional que como Estado se ha firmado y, por tanto, están obligados a cumplir. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ante todo, queríamos agradecer por parte del sindicato SIMAP y que se hayan acordado de nosotros para que participáramos en este coloquio de debate que nos parece muy necesario y muy importante, y por parte del SIMAP agradecer yo quienes me han escogido a mí. Espero hacer todo lo mejor que pueda. Quería aclararos antes unas cosas. Quería decir que necesariamente, como suele ocurrir en este tipo de presentaciones, seguramente vamos a incidir varias veces en el mismo tema los diferentes personajes que estamos aquí hablando. Bueno, si son cosas importantes, bien recibidos que se escuchen, aunque sean varias veces. Y por otra parte, deciros también que el tema de la repercusión a nivel de los profesionales sanitarios con esta reforma sanitaria en el SIMAP hemos hecho lo que hemos podido. Quiero decir, este tema se ha intentado averiguar fundamentalmente en el periodo estival. Y ya sabéis que en España el periodo estival son 3 meses o 4. Con lo cual el personal es muy difícil de encontrar, de que colaboren con encuestas que hemos intentado lanzar por diferentes medios, pero bueno, tenemos unas pocas respuestas y yo es las que os voy a dar. Insisto, esto seguramente Raquel me va a hablar mucho. Pero bien, yo quería pues eso, presentaros esta cifra, que ya de por sí es monstruosa, son 3/4 de millón de personas que quedaron sin cobertura legal cuando el Real Decreto de 2012 salió a flote. Esas son cifras un poco discordantes, pero bueno, da igual que en cuanto a la Comunidad Valenciana no se refiere a datos de la Consellería, sobre todo al inicio, o los datos de la plataforma Autonomía. Hay que incidir mucho en que este Real Decreto es absolutamente perverso en muchas cosas, en muchísimas, porque primero, como a lo mejor sabe muy bien, no sé si lo va a decir, pero yo tengo que decirlo, desplaza el poder legislativo del Parlamento al gobierno ejecutivo cuando no toca. Quiero decir, en las normas legales está previsto, y luego me corrige si yo lo he dicho mal, que los Real Decreto Ley se usan en situaciones urgentes, en situaciones que ameritan una actitud rápida. No era el caso este, porque además el Real Decreto fue un decreto maquiavélico en cuanto que aprovechó muchas otras cosas aparte de la reforma sanitaria para excluir la ley regular. De hecho, introdujo modificaciones en la normativa sanitaria de mucho alcance. Se aprovechó muy bien, porque ya lo dijo la famosa ministra Mato en su momento, que claro, vamos a acabar con el turismo sanitario, porque claro, son 1.000 millones de euros de gasto al año que hacemos en la gente que viene de fuera, se aprovecha del caritativo sistema español, se opera y luego se va a su casa. Eso no era así, porque la mayor parte de los inmigrantes ni hacen eso y muchos están sanos. Entonces eso es falso. Bien. Y insistir en lo que Carlos ha dicho. Es fundamental entender que el Real Decreto cambia el concepto de beneficiario universal de la sanidad en España y lo cambia por aquel que esté asegurado. Lo cual abarcaba inclusive españoles que se les acabó el paro de larga duración, se iban fuera de España 90 días y todo por bien no tenían cobertura. Españoles, no irregulares. Es un poco, el primer punto que veis ahí es un poco paradójico porque ese Real Decreto incluyó en la cobertura de seguridad social a los que tenían rentas superiores a 100.000 euros al año. ¿Qué cosa más bonita? Por un lado pongo a los de arriba y luego quito a los de abajo. Se pasó a estar basado en las cotizaciones de la seguridad social y dejó de estar basado en la ciudadanía. Y además rompió con la Ley Orgánica 4 del año 2000, artículo 12, que decía que bastaba el empadronamiento
para cualquier persona que esté empadronada en un ayuntamiento, sea del país que sea, para tener el mismo derecho que los españoles. Eso se acabó con esta Real Decreto. Hay unas ideas clave que me siguen ocurriendo. Bueno, pues hay 5,7 millones de inmigrantes, o puede que 7 millones, yo la cifra exacta no la sé, pero hay 740 y pico mil personas que quedaron en ese momento desprotegidas de la atención sanitaria. Que son gente vulnerable, porque la crisis económica ha incidido mucho más en ellos que en el resto de la población española, aunque también. Y es gente que inevitablemente su peor condición de trabajo y de vivienda les va a llevar a tener más patologías médicas. Nadie se ha preocupado a nivel gubernamental de hacer datos que hablen del impacto en la salud de estos colectivos. Eso también es bastante triste. Y, claro, serán irregulares todos aquellos que su permiso de residencia o su contrato de trabajo haya expirado. Claro, esta gente cotizó antes de la crisis y después siguen cotizando pagando impuestos indirectos. No hay que olvidar que gran parte de la financiación de la seguridad social en España es por impuestos como IVA, IRPF, sociedades, etcétera, etcétera, aparte de las cotizaciones de la seguridad social. Son gente que estaba cotizando antes, cuando hacemos el decreto los quitamos, pero esa gente sigue consumiendo y siguen pagando impuestos indirectos. Deberían tener derecho también. Bien, como ha dicho Carlos, en el 2013 se crea el Programa Valenciano de Protección a la Salud, que es, digamos, un poco de parche a esta situación. Este programa es interesante saber que otorgaba de oficio, así lo pone en el programa, atención a los pacientes con enfermedad grave. Grave significará, por ejemplo, que el médico de cabecera diga que esa enfermedad es grave. Entonces, ese paciente se va con esa etiqueta y se le tiene que atender a cualquier nivel de la atención médica, primaria especializada. Las enfermedades de declaración obligatoria, infectocontagiosas, enfermedades mentales, son de oficio que tienen que atender sí o sí. Duraba un año y se podía renovar bajo las mismas condiciones con las que se tuvo. El informe de ONU-Salud informó que en 3 años había habido 1.338 notificaciones de situaciones en las cuales las personas no hubieran tenido derechos de ser atendidas. Hubo 144 casos de menores desatendidos y ya se ha insistido aquí, y yo lo vuelvo a decir, que el menor sí o sí tiene que ser atendido siempre. La mayor parte de los casos son en centros de salud. Un 18% de casos, que a mí me parece poco, porque es un factor disuasorio importante, ha sido por el compromiso de pago que se les otorga cuando van a urgencias a todos los pacientes extranjeros, se les otorga eso. Y el 64% de los casos no pudieron ser atendidos directamente por el médico. 33% de latinoamericanos, 25% de países de la Unión Europea, 14% de subsaharianos y prácticamente siempre la mayoría, 64%, por falta de atención médica, por un motivo o por otro, porque no tenían, que eran irregulares per se, o por un compromiso de pago que ejercía, repito, efecto disuasorio. No solamente en el paciente que recibe el compromiso de pago, sino porque ellos lo van a comentar a otros. Entonces, surge el miedo colectivo a que me puedan perjudicar o me puedan obligar a pagar o hasta me puedan echar del país porque no he pagado. En total, el informe de salud habla de que menos del 8% del total del colectivo afectado por el Real Decreto pudo solicitar su inclusión en el programa. Y solamente, perdón, ahí está mal escrito, 1 de cada 5 fue afectado. Entonces, se afirma, y es muy importante que Salud lo diga, porque yo también lo tengo que decir por lo que he averiguado, luego ya os lo diré, que la Administración no hizo en absoluto prácticamente nada de difusión del programa de protección a la salud, ni dijo los resquicios del programa, ni la actuación de oficio en los pacientes con enfermedad grave, etc. Entonces, no hay una información a nivel de los centros de salud, de los hospitales, del personal administrativo, del personal de enfermería y del personal. Si volvemos al famoso Real Decreto y sus consecuencias, no ha publicado ningún informe del gobierno español que evalúe el impacto de la salud de este tipo de personas. No ha cumplido, como ha dicho Carlos, recomendaciones, pero de mucha gente. Consejo de Europa, Naciones Unidas, Defensora del Pueblo. A propósito, Defensora del Pueblo, en 2014, hizo una reunión con los 17 representantes defensores del pueblo autonómicos y publicó un trabajo muy interesante que hablaba de muchas cosas, pero entre
entre ellas también hablaba de la falta de atención a los irregulares, a los inmigrantes sin papeles, y decía que además estaba incumpliendo otra cosa. El Real Decreto hablaba de que la urgencia se atiende hasta el alta médica. Porque yo mande al paciente a casa habiéndolo visto en urgencias no quiere decir que esté curado. Pero no sabemos nada de ese paciente cuando se va de urgencias qué pasa con su proceso. Alguien debería de verlo hasta que tenga el alta, y eso tampoco se valora. Ha rechazado 4 veces iniciativas en el Congreso para universalizar la atención a la salud y presentó recursos de inconstitucionalidad contra el País Vasco y Navarra porque se habían atrevido a cambiar la restricción del Real Decreto. No obstante, eso fue un revés para el gobierno porque el Tribunal Constitucional dijo, con referencia a la suspensión de la normativa de Navarra, dijo el Tribunal Constitucional que el derecho a la atención sanitaria estaba por encima de cualquier considerando económico, fuera el paciente de donde fuera. Y a pesar de eso no han cambiado nada. Como ha dicho Carlos, aquí en la Comunidad Valenciana, con el nuevo gobierno, se publica el Decreto Ley 3/2015 del 24 de julio, en el cual el propósito es atender de forma universal a todos los pacientes, manteniendo el principio de equidad, acceso, etc. Los requisitos, ya Carlos los ha dicho, extranjero, mayor de edad, etc. Acreditar que se están empadronados un mínimo de 3 meses. Hay que recordar que el programa valenciano previo de protección a la salud era empadronamiento de 1 año. Ahora son 3 meses. No tener reconocido de ninguna manera que puede ser beneficiario del Sistema Nacional de Salud, no tener posibilidad de cobertura bajo ninguna otra forma y no poder, o sea, tener que demostrar, porque se les pide, que de su país no se puede exportar el derecho de asistencia sanitaria para que sea atendido. Bien. No obstante, aunque eso está bastante bien, como dice Carlos, restringe cosas. Sin embargo, a la disposición adicional primera habla de las situaciones especiales. Especiales prácticamente vienen a entender, a abarcar todo. Porque si el trabajador social hace un informe estimatorio de que esa persona no puede acreditar su empadronamiento o justifique dificultad para presentar, por ejemplo, el documento de que no puede exportarse de su derecho sanitario de su país de origen, o que no ingresa el dinero que es 1,5 veces la tasa de ingresos en España, entonces, con el informe social estimatorio podría tener acceso a toda la prestación. Eso es un resquicio que yo considero que es importante. También les he dicho que se puede continuar el tratamiento farmacológico y en este caso se duplica el tiempo a 2 años. Yo estuve averiguando en mi departamento, estuve hablando con el personal de facturación a terceros, con el personal de la tarjeta SIC, les estuve preguntando qué pasa cuando llega un inversor. Les sigue dando sí o sí el compromiso de pago a todos. Todos. Se les sigue dando. Entonces a mí lo que me han dicho de mi departamento, no sé los demás. Hay una explicación verbal en horario de 8 a 3, en la cual se le dice, pero claro, puedes ir a la trabajadora social, a la asistente social, para hablar con ella, contarle tu situación particular, para ver si se te exime del compromiso de pago. Que hemos dicho antes que no, todo piensa solo importante. Claro, a partir de las 3 de la tarde, pues eso ya desaparece. ¿Bien? Eso siempre y cuando el trabajador del SIC se acuerde de decirle, haya la cadena de comunicación para decir al inmigrante que tiene derecho a acudir al asistente social porque está en la disposición de la comunidad. O sea que eso ya es una situación bastante kafkiana. Yo creo que es deber de la Administración Sanitaria Valenciana o de cualquier comunidad autónoma que todo el personal sanitario, incluyendo las confesiones, consorcios y demás, tiene que conocer perfectamente este decreto, todo lo que tiene de bueno y de menos bueno y los resquicios que tiene para poderse aplicar de forma correcta. De otra forma, la gente no recibe la correcta comunicación. Si el personal sanitario, del grado que sea, desde el celador hasta el médico, no conoce lo que tiene que hacer, malamente se va a poder aplicar bien. También tiene que extender la información muy exhaustivamente a todo tipo de colectivos y plataformas, desde por supuesto Amnistía o Salud, etcétera, etcétera, todos los colectivos que están involucrados en este tipo de problemática. Y
El último punto que pongo es por lo que yo he visto en mi departamento. Habrá que ver de qué manera la administración homogeneiza la información en la documentación que se le entrega al paciente y que le diga lo que puede hacer, que se vea de forma clara, escrito. Yo os quería sacar esto simplemente por una información de qué pasa en otros países de Europa. Bueno, pues en Alemania parece que lo único que se preocupan es en la ciudad de Hamburgo, que les dan una tarjeta sanitaria. Lo demás, las autoridades municipales y regionales de los Länder y tal, parece que cada uno de cierta manera hace lo que quiere. En Bélgica simplemente les dan atención médica urgente y ya está. En Italia expiden una tarjeta por 6 meses que se renueva cuando se comprueba que no tiene recursos económicos. En Portugal, las juntas de distrito, que son los organismos encargados de los censos y tal, demuestra que a nivel del país le dan tarjeta sanitaria. Eso sí, salvo en contagiosas y embarazadas y menores, pueden tener que pagar el 100% de la atención prestada. En el Reino Unido es un desastre porque es un país neoliberal, y eso es así, y eso hay que decirlo. No hay registro de inmigrantes irregulares. Solo tienen derecho a los que tienen papeles en regla, porque están legalizados. El que no tiene papeles, pues solamente se le atenderán urgencias y el tratamiento de infecciosas o de transmisión sexual. Francia está bastante mejor. Todo aquel que resida al menos 3 meses se le da atención completa que cubre a la pareja del beneficiario y también cubre hasta menores de 16 años. En Suiza, las compañías de seguros están obligadas por ley a acoger a cualquiera que lo pida, pero no obstante, en Suiza todos cagan. Puede ser que la cobertura sanitaria de la compañía de seguros ya sea de por sí un factor que disuade a inmigrantes. En Grecia, pues bueno, no había atención, excepto urgencias y menores. Yo no sé si Ibiza, con ese decreto que tenía ahora puesto, que atender en hospitales sí, pero en consultas no. No sé si eso se vaya a mantener o las reformas que le piden desde la Comisión Europea van a hacer cambiar. No lo sé. ¿Qué ha hecho el Gobierno Central ante toda la avalancha de las comunidades autónomas intentando cada una regular las cosas mejor? Pues se reunió el 14 de septiembre el ministro, creando esa comisión de nombre rimbombante y difícil de aprender, de prestaciones, aseguramiento y financiación del Consejo Interterritorial, y presentó una propuesta. En vez de ser un año, es residencia de 6 meses y tendrán derecho a tener atención sanitaria, que aporte la justificación de no tener recursos económicos suficientes, que no tenga atención sanitaria por ninguna otra vía y que no concede la exportación de derecho desde su país de origen. Eso le sigue pareciendo a las comunidades autónomas que a las organizaciones humanitarias y colectivas, eso les sigue pareciendo toda una toma de pelo, porque realmente el problema no lo soluciona. Esto lo sacó ABC, pero hay que ponerlo, porque es ABC, y lo sacó bien. Es el mapa en colores de lo que está pasando hasta este momento. En verde tenéis las que están haciendo cobertura completa a los irregulares empadronados que cumplan criterios parecidos a lo que está aquí. En naranja calabaza están las que han prometido dar mayor cobertura, porque Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura eran bastante duras por el tema. De hecho, se pasaban en las aplicaciones del Real Decreto Ley Nacional. Y La Rioja, pues no se sabe dónde está. Hicimos una encuesta, como os he dicho, y era muy difícil tener una respuesta satisfactoria porque pues es el verano y estamos en España. También me preocupé por hablar con las trabajadoras sociales, hablé con 3 diferentes de mi departamento para saber ellas qué experiencia tenían con el tema de los inmigrantes. Nos han contestado 26 facultativos de 2 departamentos de España. Entonces hicimos una pregunta muy simplificada, 6 preguntas muy sencillas, y más o menos pues aquí lo tenéis. 16 personas han dicho que han seguido viendo a los inmigrantes después de la entrada en vigor del decreto nacional y 10 que han dejado de verlos. ¿Los veían antes? Pues sí, la mayoría los veían antes de la reforma sanitaria. Unos pocos 7 no los veían. Ahora, esta pregunta pues, es muy difícil de contestar objetivamente, porque ¿eres consciente de procesos asistenciales que no hayan seguido un curso adecuado? Pues depende del grado de interés del facultativo, depende de la información, depende de... solamente 6 personas eran conscientes de que había habido interrupción. Tengo que decir, por ejemplo, hoy que una compañera mía me acaba de decir que un simple ejemplo sangrante, pero todo hay que decirlo. Hay recipientes
receptores de implante renal, inmigrantes. Cuando vino el Real Decreto, cambió el tema de la prestación y estas personas han tenido rechazo del implante por no tener acceso a la medicación inmunosupresora. Entonces, el tema es mucho más gordo, más allá de 26 personas que preguntemos, o es mucho más allá de las cifras escritas aquí. El tema es sangrante en todos los sentidos. Menor asistencia de las consultas de pacientes, pues nos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Has confirmado que han abandonado la medicación? Pues todos se han preocupado en saberlo, porque les ha llegado la información y 13 no lo saben. ¿Sabes si en tu centro alguien tomó alguna postura espontánea en contra de este decreto, queriendo hacer cualquier cosa? Pues 6 personas dicen que sí, y 19 contestan que no hubo ninguna postura espontánea en su centro frente al recorte de derechos de esta gente. Estos son comentarios textuales de varios compañeros médicos, todos de centro de salud, porque es donde ocurre prácticamente todo. Y ahí lo podemos ver. O nos parece descabellado no atenderlos, o buscamos la manera de resolver el problema, lo cual pasa siempre por la asistencia social en estos casos. No podemos dejar de atenderlos, y en algunos casos pues ya es una cosa conmovedora, tragicómica. Se preocupan de buscar medicación que aparentemente está caducada, o medicación que los enfermos ya no usan y se les pide que la traigan, la guardan en un almacencito, pero por favor no lo comuniques a nadie, que se nos cae el pelo si se enteran de que estamos haciendo esto. Eso en ningún centro de salud pasa. Las asistentes sociales, bueno, en cierta manera son como el nudo gordiano donde converge todo. Cuando alguien tiene un problema y se preocupa por ese paciente, lo manda a la asistente social. Otros no se preocupan y no lo mandan, por supuesto. Siempre es necesario el empadronamiento. En teoría debería de ser el empadronamiento debe ser un requisito prácticamente que se dé siempre. No obstante, parece que está en manos de la alcaldía o de los concejales respectivos y pueden negar el empadronamiento. Al menos en el departamento de Segundo, que es el mío, ninguno de los 50 municipios se ha negado a dar el empadronamiento. El extranjero regular, que es el que tiene permiso de residencia, tiene su tarjeta SIC para atenderlo y tiene su NIE, que es el número de identificación de extranjero. A partir del dato de 2012, a lo mejor yo tengo este dato mal, no lo sé, para obtener el NIE hay que acreditar medios para vivir. Una cuenta corriente con un mínimo de 5.000 euros o un contrato de trabajo en vigor. Si tú no tienes eso, entonces no tienes el número de identificación de extranjería. Si no tienes el NIE, eres irregular. La ausencia de NIE pues te da ausencia de permiso de residente porque no has cumplido los criterios que te daban el NIE. Salvo los supuestos de que el Real Decreto puso y que luego amplió un poquito, a nadie se le podía atender. Quedaba en el limbo sanitario, en el programa valenciano de protección de la salud, aquellos que tenían un empadronamiento menor de un año. ¿Qué pasaba con esa gente? Ahora, con el nuevo decreto, son 3 meses. 3 meses de que estar empadronado para poder acceder a la atención. Repito, en el anterior programa valenciano de protección de la salud, de oficio ante enfermedad grave. A mí me han comentado los asistentes sociales que cuando el caso pues, estaba claro que no cumplían los requisitos para ser atendido, pues se hablaba con el médico y si él quería se le ponía una enfermedad grave, enfermedad digamos, de preocupación, y con eso bastaba para que se le otorgara la asistencia sanitaria. Pero eso depende, como siempre, de la buena voluntad del centro. Y de oficio, en los que ya comentábamos antes, ¿no? Enfermedades de declaración obligatoria, enfermedades mentales, en el nuevo decreto de Consejo, el resquicio grande que yo pienso que existe es en la disposición adicional primera, que son las situaciones especiales, donde prácticamente, pues en todos los casos, si el informe social es estimatorio, a la persona se le otorga atención sanitaria. Ellas creen que no ha habido una importante repercusión en cuanto a que queden muchos excluidos, porque ellas creen que han visto a bastante gente, al menos en el departamento, de los excluidos, y de alguna u otra manera han buscado la solución a estas personas. Estoy hablando inclusive de antes del nuevo Real Decreto Valenciano, el programa valenciano de protección que era más restrictivo. Que la reglamentación, como he dicho, los resquicios que había les permitía solventar el problema, y se siguen preguntando por qué los 3 meses actuales que se exige con el nuevo Real Decreto que tengas que estar empadronado para que te den asistencia sanitaria. No lo entienden muy bien. Hay quien piensa que tiene que ver con los famosos 3 meses de permiso de visita a España por cualquier extranjero
porque así a los 3 meses el extranjero, si tiene que quedarse aquí, tiene que justificarlo de otra forma, si no tiene que irse. Como yo no sé si es un intento de evitar el turismo sanitario, no lo sé. Pero desde luego, lo de los 3 meses, dado el resquicio de la disposición adicional, no tiene mucho sentido. Bien, para acabar, conclusiones rápidas. El decreto es injustificable, subraya la acción legislativa habitual, modifica las normas constitucionales de la sanidad universal, ignora totalmente las consecuencias socioeconómicas, médicas y de todo tipo, porque luego lo barato sale caro. Después esas personas que antes ser vistas sí se empeoran en todo ese tiempo que pasó desde 2012 hasta ahora. Se ha formado un galimatías jurídico nacional y autonómico en el que cada cual hace en cierta manera lo que quiere o cosas debe hacer. Hay disparidad de atención y, por supuesto, un caso omiso olímpico a todas las sentencias del Tribunal Constitucional, a los organismos internacionales que les han advertido de que lo que están haciendo va en contra de todo. No se informa, porque no se ha hecho nada sobre las consecuencias patológicas de este colectivo en lo que está pasando con ellos. No se informa bien al propio usuario ni al personal sanitario de cómo hay que actuar. Si la gente no sabe usar los resquicios del sistema, que el irregular puede quedarse sin atención. El compromiso de pago se sigue dando, es un compromiso disuasorio, aunque ahora en teoría no deberían darlo con el nuevo Real Decreto valenciano. Y, pues salvo excepciones, y yo tengo que decir que esa frase tiene su doble sentido. A ver, que los médicos se han preocupado por este tema a través de la salud, la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria Valenciana, asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Médicos del Mundo, Amnistía, etc. Pero yo no he encontrado prácticamente nada que salga en los buscadores que hable de que las personas, los enfermería, médicos, han hecho cosas, se han preocupado, han ido a los medios, han hecho a decir cosas. Es como si, de cierta manera, yo no sé si piensan que simplemente mandan a un trabajador social cuando se acuerdan el tema se soluciona, o si lo dejan un poco descansar en manos de los organismos internacionales de ayuda, a ver si eso puede, no lo sé. Y me parece que no hay más. Eso era, gracias. Ahora sí. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, dar las gracias tanto a Amnistía Internacional como a la Universidad por contar con el Colegio de Abogados para este tipo de iniciativas y ojalá el Colegio de Abogados esté más presente en todo este tipo de cuestiones. Luego también decir que, disculpad los fans de Amparo Gil, pero Amparo no ha podido venir y entonces soy yo, Raquel Aragón, quien va a sustituirla. Disculpad porque Amparo es una experta en todos estos temas, lo siento. Y nada, a ver, antes de nada, cuando me convocaron para esta charla, me decían, Raquel, tú como eres abogada, pues algo al respecto más jurídico de todos los tratados internacionales que se han vulnerado. Y yo decía, tratados internacionales sí están ahí, pero es como que están ahí y ya está. Y yo decía, no, pero lo importante es a lo mejor los recursos que se han hecho en algunas entidades, en contra de las facturas que se han emitido, de las liquidaciones, de las asistencias en urgencias, incluso de primeras consultas. Pero claro, digo, ya que me han dicho que vayamos a los convenios internacionales, vamos a repasar. Y ha sido una maravilla volver a repasar, porque son como las lecturas literarias clásicas que realmente no hay que perder de vista. Entonces, sí que me gustaría, aunque quede un poco infantil, pero no, si hacéis, igual que he hecho yo, esa regresión un poco a esos convenios internacionales, a leeros 2 o 3 artículos, disculpad que no he podido preparar el PowerPoint, pero nada, muy sencillito, leeros 2, 3, 4 artículos para que veáis la base que tenemos y que se está incumpliendo por el Estado. Que, como ha dicho Joaquín Chimo, una cosa, legislar es para el Poder Legislativo, no para el Poder Ejecutivo. Entonces, este Real Decreto Ley del 2012 lo ha hecho el Poder Ejecutivo en un Consejo de Ministros un viernes. Entonces, claro, y vulneran los tratados internacionales y vulneran un mandato constitucional, que es el de respetarlos. Entonces, sí que me gustaría leerlo para que veáis esta base y luego ir bajando el nivel
hasta lo que ha pasado por lo menos en la ciudad de Valencia y en algunos pueblos, y la experiencia que hemos tenido algunos abogados que hemos trabajado en entidades y hemos estado recurriendo, impugnando estas liquidaciones y estos pagos que se han hecho por estas existencias, la mayoría de las veces a menores o embarazadas o en urgencias, ¿de acuerdo? Entonces, permitidme, a ver, empezamos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la del 48. Aquí, si simplemente vamos a ir al artículo 1, ¿vale? Dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Claro, lees esto y dices: ostras, ¿cómo voy a seguir leyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos? Eso es como el encuadre. El artículo 2, que dice: toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Claro, esto ya mal vamos. Y llegamos al artículo 25, que es el específico del derecho a la salud, que lo ha comentado, si no me equivoco, Carlos, o Chingo puede que también, que es: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. ¿De acuerdo? Eso hablamos ya de después de la Segunda Guerra Mundial, del año 48. Hay un pasito más y nos vamos a los pactos sociales y económicos, que han comentado también antes los compañeros de Amnistía, que es los pactos de Nueva York del año 66, que, digamos, afinan más esta Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Y qué dice el Pacto Internacional, también de Naciones Unidas, de Pactos Económicos y Sociales? En su artículo 3 dicen: los Estados partes en el presente pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a mujeres a hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en este pacto. El artículo 4 dice: los Estados partes en el presente pacto reconocen que el ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente pacto por el Estado, este podrá someter tales derechos, es decir, aquí los derechos, los Estados pueden someter esos derechos a unas limitaciones legales, pero únicamente esas limitaciones solo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos. Claro, no vas a limitar la ley para luego no garantizar los derechos que te has comprometido a firmar, ¿vale? Y en el artículo 12 de este mismo pacto internacional, lo que dicen es que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Entre las medidas deberán adoptar los Estados partes en el pacto y a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para la reducción de la mortalidad y la mortalidad infantil y el desarrollo de los niños, el mejoramiento de todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente, y la prevención y del tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y las de otra índole. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Vale. España ha firmado y ha ratificado esos convenios, es decir, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 y los pactos del 66 que se firmaron en la transición política aquí en España. Son de obligado cumplimiento. Y entonces nos vamos, disculpad, ¿voy muy rápido o voy bien? Vale, si no me cojo, me paro, me parece. Raquel, levantéis la mano y yo paro. Vale, entonces, estos convenios que dicen hay que cumplirlos, ¿por qué? Pues porque lo dice la Constitución Española. Lo que no podemos utilizar es la Constitución Española para que nos conviene. No se puede saltar la Constitución, no se puede saltar la Constitución y luego para lo que no conviene es como que no está. Entonces, ¿qué nos dice la Constitución Española? Pues en nuestro artículo 9, aquí vamos al artículo 9, el 10 y el 41, que es el de la salud. El artículo 9 nos dice: los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, es decir, todos los ciudadanos y los poderes públicos están bajo la ley, ¿no? Y corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural. ¿Vale? ¿Y qué nos dice en la parte 3, en el artículo 9.3? La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, ese es el de la Constitución, el artículo 9.3. La jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales,
la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Más allá de eso, la Constitución española en el artículo 10 también nos dice la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y la paz social. Y las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 48, y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas ratificados por España. Es decir, estamos en el artículo 9 y en el artículo 10 de la Constitución. Es un núcleo duro de derechos y son los artículos que son de obligadísimo cumplimiento. Así como, así como el compañero hablaba antes, de que hay unos principios rectores, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, son principios rectores de la política, pero no son de petición directa ante un juzgado. Sin embargo, estos sí. Y luego ya estamos en el artículo 41, que nos dice que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos. Aquí hablamos de ciudadanos, porque la Constitución, es verdad que está hecha en el 78, pero hay veces que habla de españoles, otra vez habla de todos, y otra vez habla de ciudadanos. Pero como aquí está hablando de ciudadanos, pues ciudadanos somos todos, irregulares o no regulares, es decir, hablamos de una ciudadanía. Entonces está garantizada el régimen público de seguridad social, que garantiza la existencia y prestaciones sociales suficientes para atender las necesidades de todo el mundo, ¿vale? Entonces, ya no rollo más con la ley. Simplemente que al ir un poquito para atrás y ver las cosas, conviene ver que realmente se han saltado la legislación porque sí. Pero es que además se están, como ya ha dicho Chimo, obviando el Tribunal Constitucional. Entonces, es una locura. Y luego, claro, también me hace sonreír, tú discúlpame, Chimo, pero me hace sonreír, claro, ¿cómo van a hacer un estudio para evaluar el impacto que ha producido el Real Decreto Ley del 2012? Imposible, porque lo que ha hecho es barrer, o borrar, mejor dicho, a los extranjeros irregulares como si no existieran. No va a impedir con dinero público hacer un estudio, voy a tratar a las ONGs que para eso está Amnistía Internacional o está Human Rights o lo que sea, ¿vale? Entonces, las situaciones que nos hemos encontrado es que ha habido muchísima gente que se ha quedado sin esa asistencia. Yo aquí sí que discrepo de la apreciación de las trabajadoras sociales del centro de salud donde trabaja Chimo, porque la percepción que ha habido en Cáritas, yo soy la abogada de inmigración en Cáritas diocesana aquí en Valencia, entonces la percepción que ha habido en acogida en Cáritas, en servicio de acogida, e incluso como abogada particular, es decir, como despacho privado que atiende inmigrantes, pues sí que ha habido una percepción absoluta de no tengo asistencia sanitaria, no tengo, lo cual ha creado muchísimo nerviosismo por el confinamiento, muchísimo desasosiego en esas personas y luego hay personas que realmente tienen un problema grave. Entonces, sí que ha habido la sensación de desamparo, porque incluso familias, además es que eso lo has puesto muy bien, Chimo, familias que sacaron su permiso de residencia en el 2005, que han estado trabajando en unos años muy gloriosos de trabajo en España, han tenido aquí hijos nacidos en España, con nacionalidad de su país, pero residentes hijos nacidos aquí, con residencia regular y con padres que han estado activos, incluso en algún caso activos, y se les ha denegado la asistencia sanitaria en sus centros. Entonces, eso ha sido una lotería, por la experiencia que hemos tenido en Cáritas y yo en este caso en el despacho privado. Ha sido una lotería, porque no tiene nada que ver ir al centro de Mislata, ir al de Nápoles y Sicilia, que ir a Malvarrosa, que ir a Cabañal, que ir a... Claro, antes, con tanto que yo traía, no expliqué claramente que lo que está ahí es lo que dijeron ellas, no lo que yo me crea. Sí. Es decir, las defensas sociales, por un lado, cumplen una función, digamos, oficial. Y a lo mejor solo ven la punta del iceberg, nada más. El resto de gente o no va o no se hace o lo que sea. Pero bueno, es lo que ellas dijeron y yo tenía que ponerlo. Pero a nivel título personal, yo sé que eso no refleja la realidad, por supuesto. Sí, que ha habido mucha gente sin asistencia. Y sí que ha habido muchísima disuasión, porque aquí el boca a boca funciona muchísimo, de no ir. Vale, entonces, voy a explicar unas premisas que tienen las personas irregulares o el extranjero en general, extranjero sobre todo irregular, y luego también un poco el trabajo que se ha hecho ya a nivel jurídico de calle, de cómo se ha plantado cara, por decirlo de alguna forma, en estos casos. A ver, por un lado,
Esto se refiere a la ley de extranjería. La ley de extranjería impide renovar los permisos de residencia a las personas que tienen una deuda. La deuda puede ser normalmente con Hacienda o con Seguridad Social, no son deudas municipales, pues porque he estado pagando, he vendido pulseras en la calle sin licencia y el ayuntamiento me pone una multa, no. Pero todo lo que sean deudas estatales, que generalmente el 95%, el 100% prácticamente, son bien tributarias de Hacienda o bien de Seguridad Social, impiden renovar el permiso. Si impiden renovar el permiso, a su vez impiden acceder a una primera residencia. Claro, el pánico ha sido mayúsculo cuando se han dado cuenta que si iban al médico, les daban factura, luego se la enviaban, muchas veces pues hay cambios de domicilio, se enteraban de que tenían una carta que se había dado a la persona que luego vivía en la casa donde vivían anteriormente, se la da 2 meses después, o no han hecho caso, luego al final se han preocupado, en fin, ha habido mucho lío y nos hemos encontrado con ya multas que van por vía ejecutiva. Cuando van por vía ejecutiva, es decir, cuando ya están vía Hacienda, yo ni forma de volver atrás, porque Hacienda dice a mí que me van a decir, a mí me han comunicado un organismo que hay una multa y yo intento cobrármela como sea. Yo no sé el origen, yo no sé si es justo o injusto. Entonces, ha sido una locura el intentar no tener ninguna deuda y ningún pago, ha creado un pánico bastante grande. Entonces, de verdad, que mucha gente no va al médico. Mucha gente no va al médico, luego hay gente menos mal que mucha gente está muy sana. La experiencia desde Cáritas, que es donde realmente más se puede visualizar el tema de recursos. A ver, Cáritas se puede hacer recursos gracias a que la plataforma Odosalud pues claro, se dio cuenta que están haciendo un trabajo, pero dicen, ostras, ahora podemos hacer cosas y no sabemos cómo. Al final nos falta una ayuda, una visión jurídica para poder dar forma a esto que queremos hacer. Entonces, pues se trabajó en un equipo con el Colegio de Abogados y de forma conjunta se hizo un protocolo de actuación. ¿Cómo era el protocolo de actuación? Pues si yo voy al médico de cabecera y ya de entrada me dicen que voy al banco a pagar una tasa, porque es que hay mucha casuística. Hay veces que te dan una tasa y si no vas al banco y vuelves con ella pagada, no te dan número, no te atienden. Otras veces te atendían, pero decían, toma esto, que luego tienes que pagarlo. Otras veces te llegaba a casa posteriormente. Claro, si te negabas a pagar, dices, no, me han dicho a mí los abogados de los abogados o de Cáritas, que eso como es ilegal o como es injusto o como vulnera los derechos fundamentales, no firme, pero si no te atienden. La gente va con, la gente quiere que la atiendan. Entonces, este es un protocolo de ver si era cuando te daban la factura. Se te daba por correo, se hace un recurso cuando ya estaba ya tarde para recurrir. En fin, se ha hecho una serie de recursos que desde Cáritas luego pues les hemos dado vida con casos reales. La experiencia, hemos tenido un chico de Mali, que no vino muy sano el pobre. Entonces, con él hemos hecho una experiencia piloto, pero yo creo que toda la casuística que se ha podido dar se ha dado con él porque siempre estaba un poco malucho. ¿Qué pasa? Este chico vino estaba empadronado un año, es decir, no se podía entrar al plan valenciano de salud. Un pequeño KitKat. El plan valenciano de salud, que yo pienso que ha sido un parche, pues que no estaba mal, claro, de no tener nada a tener ese parche, pues claro, estábamos contentísimos de tener ese parche. Pero la publicidad que se ha hecho desde los centros, lo siento, pero desde los centros de salud, los hospitales, o desde la administración, en realidad no en el centro de salud, pobrecitos, sino realmente desde la administración ha sido nulo. Entonces dependía de las ganas de realmente al final todo va al trabajador también social o al trabajador social de cada centro, que también parece que ellos son, dependía de la sensibilidad o de las ganas de trabajar o del día o del turno del trabajador social de determinados centros de salud, que eso se ha informado o no se ha informado. Luego también es verdad que desde entidades como Médicos del Mundo, como Cáritas, como otras entidades, se ha estado llamando muchas veces es un trabajo de llamar directamente al centro de salud para decir, mire, esta persona es que se puede acoger, no se puede acoger, en fin, para facilitar la comunicación. En el caso de este chico, de Bala, pues lo primero que tuvimos es que le dio una factura por asistencia de salud en el centro de una cosa sencilla, en el centro ambulatorio. Entonces, la verdad que este pago dependía del departamento de pagos terceros del Hospital General, no sé por qué, pero dependía, y la respuesta fue muy buena. Nos dijeron, sí, es verdad, no hemos informado bien, y lo ganamos, y dijimos, ostras, qué bien, que hemos ganado uno. Bala seguía enfermo y dijo, bueno, pues como
como si voy al centro de salud me cobran, pues ahora voy a ir a urgencias, porque me han dicho la abogada que si urgencias, como está exento, pues que me dio urgencias. Vale, no vuelvo a reiterar, porque le han explicado muy bien tanto Carlos como Joaquín, muchísimo, las excepciones que hay a que te puedes acoger a la asistencia sanitaria, si eres menor, estás embarazada, una enfermedad grave, estás en urgencia, hasta la alta médica. Entonces dijimos, tú vete, tenemos una urgencia, el médico de cabecera, pues nada, al hospital todos, pues nada, al hospital y obviamente la factura. Es lo mismo, tenemos un arma muy buena los abogados, que es la ley de procedimiento administrativo. ¿Vale? La ley de procedimiento administrativo es como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que cada vez la lees y dices, ostras, encuentras soluciones o encuentras ideas, siempre es un poco fresco. Y la parte buena que tiene todo esto, si se le quiere encontrar, es que sea el Hospital de la Fe, sea la general, sea la Consellería de Sanidad, tiene que llevar un protocolo, un procedimiento administrativo. Y el administrativo muchas veces falla en sus procedimientos administrativos. Claro, por ahí hemos intentado coger. ¿Cuáles son las herramientas que hemos intentado coger en estos recursos? Por un lado, la falta de información que se ha hecho a la persona sobre el pago de esa tasa. Entonces, hay una ley de consumidores y usuarios que dice bien claro que si no se ha informado correctamente al usuario o al consumidor, pues son nulos lo que puede afirmar. Luego también, la ley de procedimiento administrativo, hay unos plazos que son sagrados. Si esos plazos no se cumplen, esa propia ley nos da un artículo, que es el artículo 62, que nos dice que es nulo lo que se haya hecho. Entonces, claro, pues cogiéndonos ahí de la ley de consumidores a la de procedimiento administrativo, pues hemos intentado lidiar con las cosas. Y en este caso, ¿vale? En su segunda asistencia en el Hospital General, que era de urgencias, también nos dijeron, sí, tienes razón, que no. La experiencia que hemos tenido, no sé si aquí hay personal sanitario de la FE, ha sido totalmente distinto. Y no sé si hay alguien del departamento de pago a terceros de la FE, pero implacables con los pagos. Entonces, la experiencia que hemos tenido desde Cáritas haciendo recursos ha sido también facturas de urgencias, en este caso de una chica rumana. Además, aquí se complica el hecho de ser rumano, que ya es lo peor de lo peor. Eres extranjero, pero si eres rumano, es que ser rumano es irregular, porque al rumano ya se ha complicado todo, porque tienes que demostrar la reciprocidad, vamos, por decirlo de alguna forma, del tema sanitario. Eso es imposible, porque el consulado, efectivamente, el consulado de Castellón, de Rumanía menos. Entonces, claro, al final, pero no, tú eres de la Unión Europea, no, pero da igual, trátame muy regular. No, yo estoy matando más de un año, porque tú eres rumano. Ha sido tremendo el tema. Pues esta chiquita, una chiquita además de 18 años, tenía un problema, estaba embarazada y tenía, a ver, yo no sé decirlo bien, embarazo vale. Entonces, con unas pruebas, de hecho luego acabó en un aborto, tal, pues tuvo que ir 2 veces por 2 facturas como 2 soles. Y sí que hemos recurrido, hemos utilizado todo nuestro armamento jurídico y la FE desde luego no lo ha aceptado, ha dicho que no, que sí que hay que hacerlo. Y estamos ahora mismo en una reclamación administrativa previa a la vía judicial. Es decir, esto ha sido, pues tengo aquí el recurso, esto ha sido en primavera. Ahora si quieres, tengo aquí. Sí, antes de este decreto, todo esto antes de este decreto. Y ahí vamos a concluir, a ver qué va a pasar. Entonces, claro, todo esto, si al final sigue, ¿cómo acaba? En un procedimiento contencioso administrativo. Antes de la vía judicial hay que agotar la vía administrativa. ¿Voy bien? Me estás diciendo un poco de una cosa a otra, digo, igual estoy mareando. Vale, entonces, se me viene todo a la vez y quiero explicarlo y a veces, la cuestión es que antes de la vía judicial hay que agotar la vía administrativa. ¿Dónde nos hemos quedado en Cáritas en este tema? Nos hemos quedado en la reclamación económica previa a la vía administrativa y ya la hemos hecho ante la Consellería de Hacienda de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Claro, yo pensé, nada, lo primero que me vino a la cabeza con la aprobación este verano, cuando estábamos todavía casi con la chancla del nuevo reglamento valenciano, del decreto valenciano, decir, ostras, los recursos lo dejarán dormir o le dejarán algo, porque claro, lo que llegue a Hacienda, es decir, lo que ya sea ejecutivo en Hacienda, eso no tiene marcha atrás, lo que he comentado antes. Hacienda está en su mundo de Hacienda y de igual de donde venga el hecho imponible. Pero, sin embargo, todo lo que está ahora todavía en vía administrativa, además no se puede utilizar una norma, es decir, las leyes que son desfavorables no se pueden hacer de forma retroactiva, ya me lío. Entonces, es
es una barbaridad que se vaya adelante, pero es verdad que todavía no han contestado a los recursos que hemos hecho vía la FE. Conclusión, para mí es, por un lado, a ver qué va a pasar con estos recursos. Sobre todo, el problema es que hay muchísima gente que se ha escapado, es decir, en Cáritas hemos podido hacer, pues si no me equivoco, creo que han sido unos 10 recursos. 10 recursos no es nada realmente en comparación de la población inmigrante, que se ha quedado pues, sin asistencia en este caso, sobre todo que se ha quedado con un pago pendiente. Las repercusiones, pues también veremos, porque realmente muchísima gente no ha recurrido nada, y si eso no se recurre, va haciendo su caminito lento, pero va siguiendo y acaba en Hacienda y acaban embargando. Que no pueden embargar, se queda encendido unos años, y entonces una persona que es irregular, cuando consigue acceder a la residencia regular, que se activa automáticamente, pues es probable que le impida tener el permiso de residencia. Entonces tenemos que decir, no, ¿tú te acuerdas? Es que en realidad era ilegal aquel real decreto de ley, y que, en fin, pues ya veremos qué pasará. Porque luego estamos en el mundo de extranjería, que es también un mundo aparte. Es decir, el mundo sanitario es un mundo, pero el mundo de extranjería, de oficina de extranjeros y de legislación es otro mundo aparte. Luego también hace una pequeña precisión a lo que ha comentado el Chimo del acceso a la residencia regular, es decir, a ese NIE. El NIE es el número. Un NIE, digamos que una persona que van a expulsar, por ejemplo, tiene la policía, lleva a comisaría, le asigna un número de NIE para tenerlo ya controlado. Es simplemente el número. Pero lo ideal es que ese NIE vaya asignado con una tarjeta de residencia, lógicamente. Pero acceder a esa residencia regular no es cuestión solamente de tener un contrato, no, se buscarían, o de tener 5.000 euros en la cuenta. Realmente el procedimiento legal es mucho más difícil porque hay que estar primero el permiso regular. Si además tienes ese dinero, te dicen que tienes que ir a tu país de origen, a solicitar el visa para luego volver aquí. Si llevas 3 años aquí, no te vas a ir allí para luego volver aquí. En fin, la cosa se complica bastante. Entonces, esperemos que esas facturas que se han hecho en este lapso de tiempo no eternicen más o precarecen más esta situación social. Y ya está. Ya no nada más. Entonces, hemos tratado de dar los puntos tanto desde el punto de vista sanitario como jurídico, también quizá la parte más interesante también, que es pues que comentéis vuestras preguntas, vuestras inquietudes y interactuar con el público. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar o aportar? Me ha quedado la atención de que el Real Decreto Ley de 2012 que ninguna institución ni política, ni sindical, ni social presentará un recurso al Tribunal Constitucional, creo que se enrobe, ¿no? Desde el punto de vista de intentar, pero menos, donar un resol mediàtic important que ho requeria i haver fet notar que estava votant-se totes aquestes adopcions d'organismes internacionals o supranacionals per haver posat un poquet en evidència el que estava passant i que ha tingut que ser un poquet posterior tindre que quasi denunciar el mateix govern en concret quan Euskadi i Navarra van començar a fer ja a baixar aquests nivells de cara a la pensió que ho presentarà el mateix govern. No sé qui me pot contestar, o Raquel o... ¿Te refieres exactamente a si ha habido algún movimiento de algún organismo de algún tipo en contra de este Real Decreto, ¿no? Si ha habido movida, ¿no? Efectivamente, que alguna institución política, nacional o regional o... Pues por ejemplo, en el Congreso de los Diputados hubo 4 iniciativas legislativas para tumbar el Real Decreto y la mayoría absoluta del PP hizo rodillo y no lo permitió. Por eso a nivel del Congreso de los Diputados. Luego, todos los organismos benéficos, sociales y de todo tipo han hecho las quejas por activa y por pasiva en todas partes. Médicos del Mundo, Amnistía, la famosa Organización Médica Colegial también en su momento se pronunció en contra. Muchos colectivos, la Sociedad de Nacional Voluntaria, mucha gente lo ha hecho. Pero hay que presentar de cara a los constitucionales, y ya no queda el propio no queda mayoría
Raquel, uno no puede ir directamente al Tribunal Constitucional. Entonces nosotros en encima lo que hicimos fue una denuncia al Defensor del Pueblo, pidiendo que la inconstitucionalidad del proceso. El Defensor del Pueblo nos contestó que ya lo había presentado la Comunidad de Navarra y que, digamos, sumaba nuestra solicitud a la suya. O sea que no se puede ir directamente, sino que tienes que ir pues, o con firmas o con los diputados, creo que son 50 de las Cortes, y haciendo una denuncia al Defensor del Pueblo, que es lo que hicimos desde SIMA. Pero no resolvió a favor el Tribunal Constitucional. Sí. Pero es que eso no da votos. Eso no da votos, porque, claro, ha habido muchísimo, ha sido tan grave el tema, que ha habido un movimiento tremendo, que además lo ha explicado perfectamente Chimo. Lo más llamativo fue el recurso de inconstitucionalidad que hizo Navarra. Pero efectivamente, del pueblo, en fin, ha sido algo grande, pero justamente donde ha faltado firmeza o claridad es en los partidos políticos, porque no dan votos. Es decir, defender al extranjero sin papeles no da votos, no gusta mucho. Entonces, quitar parte de los progresistas lo pasas un poco de lado y los otros que han podido han dicho no, claro, que aquí no pagan impuestos, aquí todo el mundo se va a aprovechar. Entonces, no ha habido por los partidos políticos no ha habido apoyo. Y también la segunda, me ha pedido la atención de Carlos. Esto no se puede preguntar. De que ni Euskadi ni Navarra ni ara l'actual Consell que tenim o la Conselleria de Sanitat hagi en la modificació, en l'actualització des que està en el poder, anul·lar el compromís de pagament. És que pensa que més va per tindre que curar de cara a tot el que està dient-se. Crec que no hi ha ningú que hagi, ninguna d'aquestes institucions hagi, per exemple, a banda de posar, disminuir el permís de residència o empadronament de 12 a 3 mesos, que també considera que a partir del primer dia qualsevol persona, immigrant, pobra, perquè també crec que el nom ja que dir-ho, els immigrants sempre s'hauria de fer xiles pobres perquè els rics, en fi, Cristiano Ronaldo és un immigrant, el Messi, el Neymar Junior, etc., són immigrants, però són riquíssims, no? Ja no rics, sinó riquíssims. I això no es passa res de res, no? La paraula pobra hi hauria que afegir-la, encara que fos un poc més llarg, totes aquestes intervencions o ponències. Efectivament, que no posaren que, lògicament, això, el diari oficial de la Generalitat Valenciana de compliment, anul·lació, com hauria sigut el primer requisit de l'anul·lació d'aquest compromís de pagament a qualsevol persona immigrant pobra que arribi a qualsevol centre de salut, hospital o sigui on sigui. Es que no se puede estar más de acuerdo con eso. Es que, claro, yo de hecho, de verdad, en mi ignorancia, pensaba que no estaba claro, o sea, más o menos claro, o sea, o por lo menos que se había dejado de dar sus compromisos de pago, que me he quedado alucinada de que todavía se estén dando en ciertos servicios, pero vale, si todavía no está la orden, que digamos que se estaba trabajando, los 4 meses de verano, que se estaba trabajando para dar, es decir, para hacer correctamente este decreto de julio, cerrarlo bien y anular todo lo anterior, lógicamente. O sea, que claro, no hay más que dar la razón. Puntualización final, fuera compromiso de pago, porque en el nuevo decreto parece que el espíritu está por no haber un compromiso de pago y que se acabe los 3 meses este requisito de empadronamiento. Si hablan en su preámbulo de que la universalización de la atención tiene que ser así, pues no me pongas un requisito de tiempo. 0 tiempo. Bueno, yo dar la enhorabuena a los 3 ponentes, ¿vale? Porque me ha parecido muy interesante todo lo que habéis expuesto. Y quería hacer 2 comentarios. El informe de amnistía se ha remitido tanto al Ministerio de Sanidad, ¿no? O sea, se ha dado publicidad a Consellería de Sanidad y todo el mundo se ha informado del informe, de datos, ya que nadie hace ni estudios ni informes, pues para que se le dé la difusión, ¿no? A ver si entra alguien en razón. Y luego la otra cuestión era con Raquel, los recursos que tenéis en vía administrativa, habéis hablado con la Consellería de Sanidad, ya no la FE. Me refiero, nosotros como sindicato también tenemos recursos en marcha, se reunió la mesa sectorial con la nueva Consellería
y parecía que darnos plazo, el verano, septiembre, estamos llegando, que nos enteremos y tal, vamos a revisar todos los recursos que hay en marcha previos a nuestra llegada para ver qué se hace con ellos, ¿vale? Nos hemos llevado una sorpresa en cuanto a que creíamos que algunos recursos no iban a continuar de otros temas, ¿vale? Y hemos visto que vienen firmados el inicio de la vía judicial por la consellera Carmen Montón. Entonces, te lo decía porque a lo mejor, antes que esperar a ver qué pasa con la FE, habría que reunirse con la consellería y decirle estos recursos que están en marcha con la nueva ley, con el decreto que habéis sacado, qué actitud o qué se va a hacer. Porque si no, llega un momento en el que te sorprendes cuando te llega la notificación de que se inicia la vía judicial. Sabes que a lo mejor vale la pena adelantarse a que llegue el recurso, lo vean y digan, ah, pues vamos a seguir con esto, que hasta que sepamos lo que pasa con el compromiso de pago y todo lo demás. ¿Sabes? Como consejo por la experiencia que estamos teniendo desde el sindicato. Tomo nota mañana, claro, porque estoy en un juzgado, pero el viernes porque nosotros no estamos ya en la FE, nosotros estamos ya en la consellería. Es decir, los recursos los anteriores están ya resueltos, pero los recursos, es decir, los que tenemos que resolver están ya en consellería, previos en la reclamación administrativa previa. Entonces, directamente, porque ya hemos tenido reuniones, parecía que la actitud se nos dio a entender que iba a ser buena, ¿no? Y que iba a cambiar, porque esto venía de antes y vamos a valorar qué es lo que hay que seguir y qué es lo que no. Y ya te digo, les hemos dado el tiempo después de esperar septiembre y nos ha llegado, aún no hemos terminado septiembre y ya nos han llegado las notificaciones de inicio de vía judicial, con lo cual sería muy interesante que lo habléis directamente con los casos concretos. Tomo nota de verdad, tomo nota de verdad. Respecto a lo que has comentado de la repercusión de los informes, estos dos informes, que además se hicieron en época más o menos electoral, han tenido una repercusión bastante notoria. De hecho, ha habido un trabajo muy importante de relaciones institucionales de hablar con los ayuntamientos, nos hemos reunido con muchos ayuntamientos, a nivel estatal también, muchos colectivos, tanto de vivienda como de sanidad, que son dos informes muy fuertes, muchos colectivos nos han dicho que ha tenido mucha repercusión, que mucha gente lo está mirando y sí que hemos notado su importancia. Sí, normalmente las reuniones siempre dicen sí, hacemos todo lo que dicen, no sé qué, y luego lo que pasa es que el ritmo es distinto. Una cuestión, no sé si la pregunta es obvia, pero también queda el tema de la vía judicial. Por ejemplo, los recursos, vía iniciativa se agotan, llega a la judicial, en manos del juez también está la herramienta de la cuestión de inconstitucionalidad. No puede condenar cuando va en contra, por ejemplo, del artículo 9 de la Constitución. Ahí sí que tiene otro mecanismo para llegar y declarar eso inconstitucional. A ver, sí y no. A ver, los jueces, es que es otro mundo. Hablamos del mundo de salud, del mundo de extranjería. El juez vive en su mundo de juez. En principio, de entrada, ¿vale? Los pleitos nunca, pero de entrada yo vería que si alguno de los recursos que están ahora mismo en trámite no son estimados por la administración y acabamos en vía judicial, creo que tenemos casi todas o muchísimas expectativas de que sean resueltos favorables. Pero de ahí, es decir, favorables porque sí, pues porque vulneran esos derechos, porque vulneran tal, por la retroactividad de las leyes, por muchas cuestiones que tenemos razón, ¿vale? Tenemos razón no ya por justicia, por justicia material, sino por justicia legal, es decir, por la ley. Pero de ahí que el juez, el juzgado, diga, oye, madre mía, se han saltado ahí la Constitución, voy a ir al Tribunal Constitucional o voy a plantear en la Junta de Jueces o tal. No, hay que esperar tanto de los jueces. ¿Por qué no? Porque el día a día, ¿por qué no? Porque nos darán la razón, seguramente ganaremos, pero de ahí a más, no. Y ahí se cae la sentencia y dices, una sentencia que guay, que estás súper contenta, que no me la recurra el abogado del Estado, no me la recurra. Y la tienes ahí como un tesorito, pero de ahí a que eso ya se eleve para que vaya a mayores, no creo. Luego es verdad que los abogados, como se dicen muchas cosas, decimos, pues nunca vamos al Supremo, nunca vamos a hacer no sé qué. Pero luego es verdad que el día a día del trabajo, de la familia, de todo, pues es complicado y al final se te quedan muchas veces sin ideas y no van más allá que tu sentencia y ya está. Por desgracia. Acabo de admitirlo también, los abogados también, pues. Yo quería, Carlos, ahora mismo estamos en una situación dramática con el tema de los refugiados. Desde Amnistía Internacional sabes que se recogen muchas veces defensores y defensoras
refiere Olga es a una familia colombiana que venía con protección internacional, o sea, venía con un estatus especial, con un permiso del Ministerio de Justicia y de Exteriores, y ya tuve de una forma muy regular, con papeles de todos los ministerios, todos los papeles en regla, y que, bueno, pues estaban en Valencia, tuvimos la suerte y la fortuna de tenerlos un año con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el problema de sanidad fue terrible que aceptaran darles la tarjeta sanitaria a los hijos. Eran 3 menores, es decir, tenían toda la protección por todos los lados del mundo, como comentaba Raquel, desde el 48 para la Declaración Universal de los Derechos, luego ya la infancia. Y todo eso les venían absolutamente todos lados, ¿vale? Pues la Consellería de Sanidad se negó reiteradamente a darles la asistencia sanitaria. Bueno, fue una pelea dura. Nos llegaron a interpretar eso de los meses para descartar que no estaban entrevistas. Entonces, claro, son conversaciones un poco absurdas, ¿no? Que tú vayas en un papel del Ministerio de Justicia y que esta familia viene, está en peligro real en su país, tiene que sacarles del país. Son niños que tienen todo el derecho, por todas las leyes habidas y por haber, a la secretaria, incluso con el Real Decreto, pero en cambio se lo negaron, o sea, no querían dárselo hasta que pasaran 3 meses. Entonces, bueno, al final, yo no sé si por parte de eso se peleó mucho con el tema del asilo y de la protección internacional, y al final, bueno, la asistencia se la concedió ellos, no la Consellería de Sanidad, y posteriormente ya se incluyó al grupo de los refugiados y tal, pero ya te digo, eran conversaciones muy extrañas en la Consellería de Sanidad, hablando con los cargos y aportando todas esas leyes, y cada vez dijeron sí, pero no. Y ahí te quedabas, y hasta que al final lo pudimos resolver entre la buena voluntad de la gente, de médicos, de socios, y al final, pues por la vía del Instituto Nacional de la Seguridad Social Estatal, no por la Comunidad Valenciana. Claro, es que, mira, al hilo de lo que comentaba, es que eso es otro tema. Justamente viniendo de camino del despacho, he hablado con una amiga que es trabajadora social en el CAR de Mislata. El CAR de Mislata es el centro de acogida de refugiados. Entonces digo, nada, voy a ir a la NAU a hablar un debate y tal. Y me dice, ay, madre mía. Digo, bueno, tú no tendrás problemas porque vosotros son solicitantes de asilo. Entonces, no es que les proteja la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene la Convención de Ginebra, tiene, vamos, la ley de extranjería, la ley de asilo, el Real Decreto Ley del 2012, o sea, todo les protege. Pero hay un lío de competencias porque es estatal. Y como aquí el decreto, luego está el decreto valenciano, pues es un lío tremendo. Es un lío tremendo porque es la oficina de extranjeros la que tiene que comunicar a una unidad de validación, que no sé dónde está. Deberían hablar de la unidad de validación como si fuera lo más. Y entonces, si la unidad de validación, o sea, extranjería, funcionario de extranjería, tiene que hablar con la unidad de validación para decirle, vale, la tarjeta va cada 6 meses van caducando. Las tarjetas rojas son de solicitante de asilo. Hasta que ya deciden en Madrid si queda un estatuto definitivo de refugiado político o no. Entonces, claro, eso se va validándose y desvalidándose. Entonces, gente que ha tenido un tratamiento por de corazón, tratamientos graves, cuando a lo mejor justamente tocaba la operación, no estaba validada. Cuando estaba validada, un lío con la operación o la atrasaba, en fin, situaciones que dices, no puede ser. Y de hecho ahora, con el nuevo reglamento valenciano, ya me decía, ojalá mis residentes, en lugar de ser refugiados políticos, fueran inmigrantes, sí, regulares, porque estarían a lo mismo más protegidos que con el claro, de esa unidad de validación, pero luego aparte de eso, que como son estatales, que los da el ministerio justamente, y al ser estatal no es valenciano, y si no es valenciano no es estatal. Y hablamos también de menores también, o sea, menores embarazadas y todo. Uno de los efectos del Real Decreto, cuando comentábamos que se abandonaba la universalidad para pasar a las condiciones a la seguridad de beneficiarios, reconocía al IMSS esa potestad. Entonces, pero dice que la comunidad podía haber tenido vía el programa, vía que sobra para hacerlo, pero los consideraban. Al final es una maquinita, o sea, la maquinita que vino a mí hace 3 meses y en fin, también ha estado mucho la buena voluntad de las personas, ha sido así. Sí, buenas tardes. Yo quería saber si tenéis conocimiento de si se están concediendo las tarjetas sanitarias a los
hemos solicitado desde el 24 de julio hacia aquí. A ver, puedo decir, pero la nota de defensa que sacó la Consellería, quiero recordar que hace unos 2 o 3 semanas atrás hablaba de los 20.000. Entonces, los datos que aparecían eran esos. Quiero recordar que unos 3.400 acogidos al programa digamos, especial, el programa nacional de salud, pero eso es hace un mes, la cifra, probablemente, unos 20.000, 22.000 personas acogidas al decreto ley. Lo que sí que es importante en el nuevo decreto ley, en las disposiciones finales, no sé si es una de las tradicionales o tal, es que al menos es abierta la puerta, que se reúnan 2 veces al año una comisión mixta entre Consellería y organizaciones sociales más representativas para ir controlando que efectivamente el decreto se está cumpliendo. Al menos por ahí puede quedar abierto un cierto control. Y que se revise los estudios y casos. Concedidas. Ahora decía acogidos a los. Sí, en mucho. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario que quiera aportar algo? A ver, y ya como también otro de los, buscando ya, además de los refugiados, los solicitantes de asilo, en este caso solicitantes a un nuevo estatuto aprobado, porque tiene una legislación específica, hay otro colectivo, que no sé si lo habéis detectado, que también se ha quedado fuera de todo, que pasaba como con lo humano, que era imposible, que son los padres de españoles, pero no los padres de bebés españoles, es decir, yo soy una señora que he venido de Colombia o de donde sea, y por el tiempo, por la nacionalidad soy española en activo, y la ley me permite, la ley de extranjería me permite, con unas condiciones muy duras, o sea, no es que diga, venga mi madre, no, con unas condiciones muy duras, me permite traer a mi ascendiente, que es mi madre o mi padre. Entonces estamos nosotros encontrando y tiene derecho a tener un permiso de residencia en régimen comunitario. Vale, pues estamos encontrando, nos hemos encontrado, y ya veremos con este nuevo reglamento que tenemos nuestras dudas, que los ascendientes, dependientes de españoles en activo se quedan también, no sabemos por qué, se quedan sin asistente sanitario, sin asistente de forma sistemática. Entonces, veremos a ver, o sea, que es un poco loco. Bueno, pues si no hay ninguna duda más, lo primero es agradeceros a vosotros y vosotras que os informéis y que intentéis mirar un poco más allá de los derechos y por las injusticias. Afuera también tenemos firmas por algunos casos y os aconsejo que busquéis el informe, que echéis un ojo a la Amnistía Internacional y también una petición que hay hacia el gobierno de las firmas. Y bueno, gracias a todos y todas y damos por concluido el acto.